Bueno, vamos a hablar de un tema que muy PNI, muy PNI. Me dice la gente que somos muy PNIistas. Yo no sabía que teníamos este nombre, ser PNIista o no ser PNIista. A priori, depende de cómo lo digan, no sé si es bueno o malo. Yo o sea, tampoco, que vamos a ver. Pero hoy es un capítulo muy PNI porque Sí. a ver si lo podemos explicar A veces malentendido, un poco fácil. a veces malentendido, quizá. La metilación total. Bueno, piensas en hígado y nada más. Y hoy vas a hacer aquí como la radiografía de que esto es un paraguas mucho más grande, que la metilación es casi como hablar de mitocondrias o de metabolismo, que es el funcionamiento del cuerpo y te quedas así, pues un poco, ¿no? Porque tiene que ver con funciones determinantes del organismo. El podcast de hoy, o tal como lo tenía pensado, está a caballo entre explicarlo mejor, pero también quitarle un poco de importancia. Y no sé si lo voy a conseguir. Bueno, no sé si lo voy a conseguir porque he preparado un guión de 10 páginas, o sea que no sé si le voy a poder quitar importancia, ¿no? La metilación no deja de ser, evidentemente, un proceso bioquímico mediante el cual una serie de trabajadores nuestros, lo explico así en clase porque yo creo que es la manera en que lo podemos integrar mejor. Estos trabajadores son enzimas, ¿vale? Por ejemplo, dos que seguramente les suenan a la gente, incluso aunque no sean profesionales, la catecolmetiltransferasa, la COMT o la histamina N-metiltransferasa son enzimas que cogen esas moléculas que se llaman grupos metilo, ese CH3 que veremos de dónde viene, y gracias a ese grupo metilo y gracias a la actividad de esa enzima podemos eliminar histamina, podemos detoxificar estrógenos, podemos disminuir la actividad, por ejemplo, de adrenalina, noradrenalina y dopamina, o podemos incluso modular la expresión genética. Todo esto hace la metilación, pero necesita diferentes cofactores, expresiones genéticas y contexto de vida para que se dé de una forma fisiológica. Es que has dicho 4 aspectos muy importantes y no sé si es principio y fin. Es decir, ¿el problema de la histamina siempre viene de una mala metilación, por ejemplo? No, realmente puede venir de otros procesos, pero la mala metilación o la escasa eliminación de histamina vía metilación es uno de los factores que lo puede condicionar, pero hay otros determinantes. Por ejemplo, tener mucha producción histaminérgica es un problema, porque eso te hace tener mucha histamina, y tener las vías de detoxificación de histamina algo comprometidas, una es la histamina N-metiltransferasa, pero otra es la enzima DAO, eso también te puede complicar. Por tanto, la histamina N-metiltransferasa o la metilación de la histamina es una de las vías por las cuales puedes tener un problema de histamina, pero no es el todo. Y después está la metilación de estrógenos, que has dicho, que eso sí que en salud hormonal femenina pues estamos muy acostumbradas a decir hay demasiados estrógenos, puede ser porque hay demasiados o puede ser porque no los desintoxicas bien, que sería una mala metilación, ¿no? Una de las vías, tú lo has dicho bien, una de las vías para eliminar estrógenos es la metilación. La metilación es una vía enzimática de lo que denominamos fase 2 de desintoxicación, que como sabemos no solo se hace en el hígado, sino que además en concreto el proceso de metilación de esos estrógenos, que en realidad son los metabolitos intermedios de la detoxificación de los estrógenos, que son los hidroxiestrógenos, aquellos 4, 2 y 16 hidroxiestrógenos, que se deben metilar. Deben venir estas enzimas, esta COMT, y gracias a la donación del grupo metilo, gracias a que ese grupo metilo lo podamos, por decirlo así, permitidme la frase sencilla, engancharlo a ese hidroxiestrógeno, podemos inactivar ese hidroxiestrógeno. Y eso principalmente se hace a nivel periférico, a nivel mamario, a nivel de endometrio, a nivel de ovarios. Por tanto, podríamos decir, la metilación es clave para la detoxificación de los estrógenos, no tanto a nivel hepático, sino a nivel periférico. Cuando se hacen estas analíticas de ver cómo tenemos el hígado, fase 1, fase 2, sí, y vemos si metilamos bien los estrógenos, sí, ¿son fotos del momento? ¿Son estudios genéticos? Porque has dicho que la metilación también es el proceso de que mejoremos o empeoremos la expresión de los genes, con lo cual vamos de la genética a la epigenética. Sí, realmente cuando tú te haces un test, podemos hacer 2 tipos de test. Podemos hacer un test genético para analizar cuánto tenemos capacidad de que se expresen esas enzimas, por ejemplo, esa
catecolmetiltransferasa, esa histamina N-metiltransferasa, esos CYPs, esa familia de los CYPs P450 que son de la fase 1 de detoxificación, como el CYP 1B1, el 1B2, el 1A1, el 1A2, todos estos también condicionan la fase 1 y hace que tengamos más metabolitos altamente tóxicos o menos metabolitos altamente tóxicos, por ejemplo. Eso no es una foto del momento, esa es tu expresión genética, esa es tu capacidad, la que tienes. Y como hemos nombrado otras veces, aquella frase de Pau, que al final pues tienes que jugar tus cartas lo mejor que puedas, ¿no? Este es el nivel genético al que tú puedes llegar, pues todo lo que vaya de ahí para arriba no lo vas a poder, digamos, sostener, pero te puedes quedar por debajo, porque también aunque tengas una genética determinada y sea limitada, si encima tú duermes mal, tomas muchos tóxicos, estás oxidada, estás oxidado, tienes una disfunción mitocondrial, una disbiosis, evidentemente esa genética todavía te va a jugar más en contra. Pero tú también has nombrado una cosa, hay fotos del momento. Tú puedes analizar en orina, a nivel, por ejemplo, de estrógenos, qué tal estás eliminando tú esos estrógenos, qué tal los estás hidroxilando. Si estás produciendo muchos hidroxiestrógenos altamente inflamatorios, los 4 y los 16, y veremos más niveles en orina de estos dos, o estás produciendo más dos hidroxiestrógenos que son menos inflamatorios, pues tendremos más en orina esos 2 hidroxi. Eso sí que es la foto de un momento, aunque es bastante determinante también de tu genética, y lo otro es una foto, digamos, de tu genética global. Hay un punto que has dicho que es normal, todas lo hacemos, y yo incluso cuando hablo de detox siempre digo, ostras, la expresión de enzimas a nivel hepático, pero en realidad no solo es a nivel hepático, sino que esa analítica sanguínea que nos hacemos para ese test genético también es la expresión, por ejemplo, a nivel de glándula mamaria, a nivel de ovarios. Bueno, porque esos estrógenos están en todas partes. Correcto. Y en realidad donde generan más problemas no es a nivel hepático. Siempre la detoxificación y la protección. No, los miomas no están en el hígado. Correcto. Ahí generan menos problemas. Tenemos otras vías a nivel hepático para compensar la detoxificación de los estrógenos. El problema principal, y habéis hablado mucho de esto, no solo en el podcast, sino en el programa de miomas o en el programa de menopausia, los problemas se dan en la periferia realmente, que es donde la metilación puede estar fallando, por tanto tendremos más metabolitos tóxicos, y además es donde tiene que actuar precisamente las asglutatión transferasas para protegernos del contexto oxidativo de los estrógenos. ¿En qué asignatura del máster entonces damos metilación? Realmente, no sé si lo llegamos a hablar un poco también en el capítulo de B12, ácido fólico y homocisteína, y dijimos que eran en varias asignaturas, porque lo empezamos a nombrar, por ejemplo, Marc Vergés ya lo empieza a nombrar en la primera asignatura de nutrición, ya habla de contexto de metilación asociado a la evolución. Yo vuelvo a hablar en analíticas sanguíneas, hablo de la metilación. ¿Por qué? Porque acabo hablando de B12, acabo hablando de ácido fólico, acabo hablando de homocisteína, y luego en Detox Borja, yo de nuevo en hormonas sexuales y Borja de nuevo a nivel tiroideo, imagínate. No hay un sinónimo, siempre es metilación, ¿eh? No hay otra manera de nombrarlo, lo digo porque es muy poco conocido aún, ¿de verdad? Realmente, por lo que conocemos principalmente la metilación, básicamente es un poco por el ciclo de la homocisteína principalmente, pero no acabamos de entender o a veces no se explica del todo bien, a nivel clínico es bastante evidente, pero luego a nivel, por ejemplo, de clínica funcional o clínica integrativa me refiero, pero a de medicina alopática, pues más allá de homocisteína alta y cómo reciclarla, no nos metemos mucho más en todo este contexto de para qué podemos, digamos, vamos a decirlo así, para qué nos sirve optimizar bien esta metilación, porque tiene muchos efectos positivos cuando se hace bien y tiene francamente efectos negativos cuando no metilamos del todo correctamente. Ahora hablaremos de eso, pero cuando hablas del ciclo de la homocisteína, ya necesitamos entenderlo más, pero sí realmente que una de las maneras de ver si tenemos una mala metilación es puede ser mirar la homocisteína, ¿no? Es un indicativo. Lo que pasa es que a veces se ha simplificado mucho. Vamos a poner en contexto a quien nos esté escuchando o nos esté viendo. Hemos dicho que hay unas enzimas, unos trabajadores nuestros. Sabemos que una enzima es una enzima porque acaba normalmente en asa, principalmente, ¿no? Así de forma un poco sencilla. Hoy estamos haciendo un poco de didáctica. Catecolmetiltransferasa, histamina N-metiltransferasa son enzimas que van a necesitar grupos metilo. ¿Quién le da los grupos metilo? Pues se generan gracias al reciclaje de esa homocisteína que pasa a nivel celular. Tenemos homocisteína, es una molécula que tenemos que reciclar porque cuando se eleva es tóxica. De hecho, tiene o afecta, por ejemplo, a la salud vascular, afecta a la vasoconstricción y juega en contra, por ejemplo, del riesgo cardiovascular. Esa homocisteína se recicla a metionina, se transforma en metionina, por decirlo así. Esa metionina se transforma en S-adenosinmetionina y esa adenosinmetionina, el SAMe famoso que a veces tomamos en forma de suplemento, que no todo el mundo puede tomar y hoy si quieres hablaremos de ello, ese SAMe
se vuelve a transformar en S-adenosina-homocisteína y homocisteína de nuevo. Pues este paso de SAMe a S-adenosina-homocisteína es cuando se produce o se cede ese grupo metilo, para que esas enzimas que hemos dicho lo recojan y lo utilicen para desintoxicar o degradar adrenalina, noradrenalina, histamina, hidroxiestrógenos, o también lo utilicen para modular la expresión genética. Último punto para que la gente lo pueda entender o lo pueda dibujar mentalmente, yo lo he ido jugando con las manos, esa homocisteína pasa a metionina gracias a la B12 y gracias al ácido fólico metilados. Por eso es tan importante hablar de ácido fólico metilado o B12 metilada, porque es la que hace que ese circuito vaya bien. Eso tiene que estar funcionando constantemente. Si se para en algún momento, vamos a tener dificultades para conseguir los grupos metilo que había más o menos hecho que la gente se los imaginara por esta zona de aquí. Entonces, lo has dicho bien, la gente normalmente, o algunos profesionales, algunos divulgadores hemos dicho, si la homocisteína está alta, quiere decir que ese circuito, ese ciclo está bloqueado. No metilaremos bien. Por alta sí, es correcto, pero también si está muy baja, también nos quiere decir que no estamos consiguiendo producir del todo correctamente el SAMe. Por tanto, ni alta ni baja la homocisteína. Necesitamos que no se eleve por encima de 10, pero también necesitamos que no esté mucho más baja, por ejemplo, de 6, porque si no, será sinónimo de que algo en este ciclo, o hay algún bloqueo en este ciclo, mejor dicho. Me estoy planteando un terapeuta que empieza en la integrativa y tiene que deducir que un problema en su consulta con un paciente con los neurotransmisores, la histamina o los estrógenos o la salud hormonal porque tiene cualquier disfunción relacionada con exceso de estrógenos, Correcto. llegue a la deducción de que el problema es la metilación. Hay una serie de síntomas que nos pueden ayudar a poderlo entender. Hay una serie de contextos de vida que también nos pueden estar ayudando. Venga. Y luego tenemos test genéticos, que no siempre se han de pedir, no siempre deberíamos pedirlos, pero que obviamente, por ejemplo, volviendo haciendo alusión al máster, Marbergy es precisamente en la asignatura de pruebas complementarias, hay una masterclass asociada de Marc donde habla precisamente de test genéticos y habla de test genéticos de este estilo, porque al final tenemos que poder jugar, como mínimo conocerlo todo, y luego veremos realmente qué utilizamos. A ver, síntomas, porque a veces sí que son síntomas comunes con orígenes dispersos y diversos. Ahí es donde me gustaría, y lo hemos hablado algunas veces tú y yo, quitarle, o sea, nos gusta mucho, evidentemente, si no, no hubiera hecho un guión tan largo para hablar de metilación y creo que da mucho juego a nivel bioquímico, pero luego tampoco se nos debería llevar todo a pensar y etiquetar a la gente. Usted metila mal, usted metila bien y darle importancia, pues oye, soy un poquito más nervioso, un poquito más nerviosa, sensible, autoexigente o rumiativa, es metilación. Ojo, primero es que a lo mejor tengo un contexto de vida que se me lleva en ese sentido y déjate de metilaciones ni hostias, Carlos. Y tampoco algo que se había hecho en algún momento, en algún contexto, que creo que cada vez se hace menos y es salir realmente de entender a la persona y volver a alopatizar la intervención, encontrar a alguien en consulta que te habla de este tipo de sintomatología, más rumiación, más autoexigencia, peor tolerancia a los cambios de planes, peor tolerancia, por ejemplo, a los estimulantes, más sensible, por ejemplo, a contextos de estrés. Eso serían sinónimos de una persona que no metila bien, que volvemos a decir, puede ser por el contexto de vida y no porque metile. Habíamos desde la integrativa alopatizado la intervención. Ah, eres así, no pasa nada, te doy un complejo de metilado, te doy un poquito de SAMe y un poquito de magnesio y lo arreglamos. La mayoría de veces no se arregla así, la mayoría de veces se arregla, pues bueno, ayudándole a que pueda tolerar mejor su contexto de vida, si es que podemos realmente. Porque a veces la Pues cosa que es no poner va un parche, simplemente. claro, no estamos... Claro. Que evidentemente todo lo que vamos a hablar hoy en cuanto a intervenciones nos puede ayudar y en cuanto a intervenciones de suplementación, sí, pero como veremos dentro de un rato cuando hablemos o dentro de un momento o cuando lo consideres, a nivel de metilación hacen falta, para poderlo hacer de forma correcta, hacen falta una serie de, digamos, de áreas de atenderlas. Una de ellas son los cofactores, una de ellas son esas vitaminas metiladas, pero no es el todo. Hay otras cosas que deberíamos tener en cuenta para poder ayudar a metilar mejor, o mejor dicho, a tolerar mejor el contexto asociado al estrés que puede tener la persona que no metila del todo bien, que sería más bonito y sería más centrado en la persona, como venimos hablando últimamente los dos. Ahora vamos a ella, pero has dicho una mujer perfeccionista, con cierto estrés, muy autoexigente, con pensamientos rumiantes, se banaliza y se dice esta persona metila mal. Pero es que los síntomas también son estos que tengo aquí, porque hay dominancia estrogénica funcional, con lo cual puede haber tensión mamaria, dolor pélvico, Sí. que son síntomas como más físicos, más concretos y no solo esa autoexigencia y perfeccionismo que es muy transversal. Si tuviéramos que sacar realmente y
salir un poco de la parte, digamos, o generar, mejor dicho, vamos a decirlo así, una foto de una persona de la que desconfiaríamos. Normalmente es un perfil más mujer, es un perfil, como hemos dicho, más perfeccionista, más autoexigente o que tolera a lo mejor peor los cambios de planes. Eso no quiere decir que sea la más ordenada del mundo, sea la más cumplidora del mundo. No significa eso. Al final lo será en las áreas que a ella le generen estrés principalmente. Y luego, en la etapa fértil, es una mujer que puede tener más síntomas premenstruales asociados principalmente a los que comentabas. Más tensión mamaria, más tensión, por ejemplo, a nivel ovárico, mayor histaminergia, por ejemplo, por peor degradación de la histamina, o, por ejemplo, más cambios de humor o más irritabilidad emocional en la fase premenstrual. Cuidado con banalizar todo esto y decir que toda la culpa la tiene la metilación. Para mí lo contemplo de esta manera, y a ver si te gusta y a ver si le gusta a quien nos esté escuchando. Para mí tener en cuenta la metilación en este contexto de esta persona, de esta mujer, me permite explorar una vía terapéutica, pero nunca etiquetaría a la persona de tú metilas mal, tenemos que trabajar aquí. No, sino que en este contexto a una mujer que me presenta esta sintomatología, si además tiene una B12 baja, un ácido fólico bajo, o descansa mal, o que le falta magnesio, que todo eso nos va a ayudar, por ejemplo, con el contexto de metilación, creo que son vías de trabajo, pero no es el todo. Es simplemente una palanca que puedo utilizar para mejorar el cuadro clínico. Porque estos síntomas que has dicho relacionados con la salud hormonal femenina Sí. tienen que ver con el exceso de aromatasa, con el déficit de progesterona, con una disbiosis, con una inflamación. Claro, Entonces, claro. ¿en qué punto queda aquí la metilación? ¿La metilación va antes? ¿Cuál es el camino? ¿Como metilas mal, tienes déficit de progesterona, exceso de aromatasa, inflamación? ¿O están en el mismo rango? Muchas veces están en el mismo rango y son, digamos, más de un área que está afectada en esa mujer. Si tenemos una mujer, por ejemplo, en consulta, que tiene por ejemplo, imaginemos que le hiciéramos un test genético y viéramos que tiene una baja expresión de enzimas que tienen que ver con la metilación. Vale, ya sabemos que ahí no irá demasiado bien. Pero imaginemos que tiene un contexto de vida, por ejemplo, tranquilo, trabaja en lo que le gusta, tiene más o menos un contexto en el que hay estrés en su vida pero lo lleva bastante bien, un contexto de trabajo que le puede generar estrés pero le gusta, un contexto familiar en el que se siente, digamos, bien acompañada, ¿no? Imaginemos esto, imaginemos que no tuvo una menarquia precoz, por tanto, por ejemplo, no tiene una aromatasa desenfrenada, no produce excesivos estrógenos y en su vida no hay excesivos tóxicos o el resto de vías de toxicidad están bien. ¿La metilación le va a afectar en algo? ¿Realmente? No. No tiene por qué afectarle absolutamente en nada. El problema es que las cosas pasan todas a la vez y en personas que pobres pues tienen un poco de mala suerte, ¿no? Mujer que tiene una menarquia precoz, que siempre ha tenido reglas abundantes y dolorosas, que ya tiene un fenotipo de disposición de la grasa muy tipo estrogénico, que ya sabes que ahí hay un exceso de aromatasa. Encima no es la que mejor desintoxica a diferentes niveles y encima pobre hace turno de noche. Y pues la alimentación la lleva un poco como puede, no porque no sepa, sino porque se le lleva el día en lo que tiene que hacer. Y además no metila del todo bien. Ahí la metilación es una palanca. Pobre de nosotros que le digamos, no, tómate un complejo B que te lo vamos a arreglar el asunto, ¿no? Realmente a lo mejor le arreglaríamos el asunto mejor que tuviera alguien a lo mejor que le pudiera asesorar, le pudiera acompañar a nivel de alimentación o le pudiera bajar la carga de estrés o dejara de hacer noches, pero no se va a arreglar por solo dar un complejo de metilado. Pero es una posible vía de intervención terapéutica. Por tanto, estoy más con lo que has comentado después. Forma parte del cuadro, pero no hay un orden para mí. ¿Y qué miraremos, aparte de la B9, la homocisteína, qué miraremos como terapeutas? Básicamente, la clínica es lo más importante, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener 3 áreas, digamos, bien atendidas o bien valoradas para poder, y una es poco modificable, y ahora veréis el por qué, porque es genética, para favorecer que haya un buen contexto de metilación. Uno es que haya los cofactores, lo que ya estabas anticipando y me estabas, digamos, dejando encima de la mesa. Ácido fólico, folato, vitamina B12 y nivel de homocisteína. Podríamos incluso añadir la vitamina B6, porque también vía transsulfuración nos degrada la homocisteína. Estos son cofactores que podemos tener. Y luego hay otros cofactores que no podemos ver en analítica, pero que tendríamos, por ejemplo, que asegurar a nivel nutricional o a nivel de suplementación, como podría ser la colina, como podría ser el magnesio o como podría ser incluso también la glicina, que luego hablaremos de ella. Sé que te gusta además y forma parte también de este entramado porque nos puede ayudar a compensar los contextos de metilación. El otro punto es el menos modificable, es la expresión genética. Ahí es como vengas de casa. Si eres un relajado, una relajada de la vida, que digo yo, que a veces nos viene muy bien, esa persona que, por ejemplo, ¿no? Como
una ventiladora rápida, algo que le genera estrés o le genera dopamina incluso positivamente porque le estimula, se le suele pasar rápido. Se cansa a lo mejor rápido de algunas cosas, ¿no? Se excita, se pone nerviosa, se pone nervioso, pero luego es capaz de drenarlo con cierta facilidad. Esto también depende del contexto de vida que tenga, obviamente, ¿no? En cambio, un ventilador lento, una ventiladora lenta, ese estado de excitación negativo o positivo le dura mucho tiempo, porque es mucho más difícil que podamos eliminar esa adrenalina, esa noradrenalina o esa dopamina. Esto es muy genética dependiente, pero es cierto también que si esa genética yo le uno que descanso mal, que tengo un contexto oxidativo, un contexto inflamatorio, esa genética se va a expresar peor. Y el último área, y ya con esto tiene que ver mucho con esta, es mi contexto de vida. Realmente, ¿qué energía tengo? ¿Hago deporte? ¿No lo hago? ¿Es extenuante? ¿No lo es? ¿El trabajo que tengo me agobia demasiado o en cambio me estimula y me gusta? Todo eso, ¿con quién vivo? ¿Con quién comparto vida? ¿Duermo bien? ¿No duermo bien? ¿Tengo peques? ¿Estoy sola? Eso va a depender mucho y a lo mejor es el mayor determinante, más incluso que dar un complejo de vitaminas del grupo B. Y cuando hablas de genética hay como las enzimas, como la COMT, que si está como retrasada, sí, pues lenta, genera problemas, y después los polimorfismos. En realidad... Me sale todo mal. La COMT está mal y los polimorfismos también, pero Sí. te lo pregunto para que hagas la distinción. En realidad, una alteración, por ejemplo, en la COM, en realidad es un polimorfismo en sí mismo, porque tienes una baja expresión de esa COM, por lo tanto será una COM más lenta. En tu caso, a lo mejor también lo relacionamos porque a lo mejor en esos test genéticos hay otras enzimas que también están poco expresadas y hay otros polimorfismos genéticos, por ejemplo, asociados, que por cierto he visto tu test y hay algunos que los tienes muy bien también, ¿eh? No sí, es así de loco, pero hay un polimorfismo que lo he puesto aquí en el guión, que ya me suena de cuando me hice el test, que es el MH... La histamina N-metiltransferasa. Es esta. Esto es la histamina. La histamina N-metiltransferasa es otra enzima que también utiliza... Calla, que lo he entendido hoy. No. O sea, es la que te cuenta si vas a poder desintoxicar bien la histamina. La histamina N-metiltransferasa. Claro, como ponéis MHTR, no sé qué. Ponemos nombres raros. Claro, es muy difícil esto. La histamina N-metiltransferasa es otra enzima parecida a la COMT que también utiliza grupos metilo, pero en este caso no es para degradar estrógenos, sino es para degradar histamina. ¿Dónde? ¿En el intestino? No, en el intestino sobre todo la DAO. ¿Vale? Es más famosa muchas veces la DAO. La histamina N-metiltransferasa desintoxica histamina a nivel central, a nivel cerebral y a nivel respiratorio, por ejemplo, o pulmonar. Por tanto, también la necesitamos que esté suficientemente expresada y necesitamos que haya grupos metilo, acordaros, quien no lo supiera, homocisteína, metionina, S-adenosilmetionina y a partir de ahí se van cediendo los grupos metilo. Necesitamos que haya ese cofactor. La gente se lo tiene que imaginar como este grupo metilo como una, casi diría, me lo permito, como una pegatina, por decirlo así, que en el momento que la enzima lo recoge y se lo adhiere a un tóxico o a un neurotransmisor o a la histamina, los va eliminando. Pero también hay otros polimorfismos que no podemos ver, por ejemplo, o que no vemos tan fácilmente, que a ti te miraron en el test que hiciste, la metiltetrahidrofolato reductasa. Porque claro, para reciclar la homocisteína metionina necesitamos que el ácido fólico sea en forma activa, sea en forma metilada. Esa histamina N-metiltransferasa es la que transforma el ácido fólico que comemos, los vegetales que vamos ingiriendo, lo transforma en ácido fólico metilado. Si esa metiltetrahidrofolato reductasa no trabaja del todo bien, pues tendremos menos ácido fólico metilado y reciclaré menos homocisteína. Y si reciclo menos homocisteína, también tendré menos grupos metilo. Y aún hay dos polimorfismos más que normalmente no se miran y a veces los tenemos que intuir. Es una enzima que se llama metionina sintasa, que es la que coge el ácido fólico metilado y la B12 metiladas y recicla la homocisteína. Trabaja de forma conjunta. Todavía hay otro más que se llama metionina sintasa reductasa, que es la que coge la cobalamina y la transforma en metilcobalamina. Por eso algunas personas, y esto a nivel clínico, ¿en qué se traduce, Carlos? A nivel de docencia, a nivel de máster, a nivel de terapeutas. Carlos, hay personas que tienen la homocisteína alta, les he dado un metilfolato y no les ha mejorado la homocisteína. Digo, pues prueba a darle metilcobalamina, porque a lo mejor el polimorfismo, no es en la metiltetrahidrofolato reductasa, sino que es en la enzima que no recicla bien la cobalamina. Todo esto, algunas las podemos mirar y otras las podemos intuir a nivel clínico. Tiene tela, porque claro, el abordaje va a cambiar. ¿Te ha gustado este podcast? Sí, siempre. Me has dicho que había mucha bioquímica. Pero siempre me gustan. El abordaje cambia. Sí. Y antes de ir al abordaje más concreto, porque ya estabas cambiando la suplementación en esta duda de un alumno,
Aún tendríamos de hablar de las fases 1, 2 y 3 del hígado. En realidad... ¿Añade ahora más rutas distintas o qué? No, pero es un paraguas que entendemos bien. Por ejemplo, es el mapa general, la metilación, y haces bien de sacarlo. Decir, oye, tenemos que entender todas las rutas de detoxificación para entender la metilación. En realidad sí, porque la metilación es una de las zonas donde, por decirlo así, es una de las partes de ese mapa donde detoxificamos, o más que donde... es un método para detoxificar, una acción bioquímica para detoxificar determinados, ya los venimos diciendo, no me voy a repetir ahora, pero obviamente no es toda la detoxificación. Por tanto, cuando hablamos de la mujer, lo que veníamos diciendo, para que al final la metilación tenga más o menos peso, tendremos que hacer mejor o peor otras cosas a nivel de detox, tanto a nivel hepático como a nivel mamario, a nivel ovárico. Por ejemplo, y recapitulo sobre cosas que has ido diciendo, aromatasa rápida o lenta, por tanto, muchos estrógenos o pocos estrógenos. Este es el primer punto. La aromatasa es el CYP19 y lo podemos ver, tú te lo has mirado en tu test genético para ver cuánto rápido la tenías. Lo podemos intuir por mujeres que han tenido lo que decíamos, una menarquía precoz, por ejemplo, por debajo de los 12 años, que siempre han tenido reglas o menstruaciones, mejor dicho, regulares, siempre dolorosas, siempre abundantes, esa disposición de la grasa más de tipo ginoide en caderas, senos. Eso nos está diciendo que seguramente hay una aromatasa desenfrenada. Punto 1. Punto 2. Otro tema que te encanta, y le encanta también a nuestra compañera Laia Sánchez, la producción de progesterona. Puedo producir más o menos estrógenos, pero como encima produzca poca progesterona, el cuerpo lúteo muy oxidado, contexto inflamatorio, una fase folicular que no me lleve a producir un pico ovulatorio suficiente para tener suficiente producción de progesterona en un cuerpo lúteo sano, me va a compensar muy poco la producción estrogénica. Eso que pasa en la transición temprana a la menopausia, con ese desequilibrio que lo venís hablando mucho con Pau, con Laia, ¿no? Ese exceso de estrógeno relativo, ¿no? Que en realidad es relativo a la deficiencia de progesterona. Y luego lo que has dicho, la fase 1 y la fase 2 de detoxificación hepática. La fase 1 son esos CYPs, ¿no? De fase 1 que producen 2-hidroxi 4 o 16, y en función de si tengo más 4 y 16, peor, más inflamación, más oxidación, más 2, un poquito menos inflamación, menos oxidación. No tanto factor protectivo, pero sí cuanto menos, un poco menos inflamatorio. Esos metabolitos que hemos dicho que tenemos que detoxificar en la fase 2, la metilación es una vía, pero tú ya estabas anticipando. Y la sulfatación, y la glucuronización, y la conjugación con glutatión. Pues todo eso evidentemente lo tenemos que tener como un mapa general para saber cuánto me va a jugar en contra. A lo mejor tengo el resto de cosas bien y la metilación no me suma tan negativamente. Abordaje. Glicina. Mira, he puesto aquí la glicina. No sé, no es porque sepa que te gusta la glicina o que a Laura García le guste mucho. A Laura le gusta mucho. A Laura le gusta mucho la glicina. Mira, lo he sacado porque hay personas, siempre podemos pensar en el abordaje y decimos, o sea, voy a intentar estructurarlo lo mejor posible, ¿vale? Siempre pensamos en abordaje de la metilación y lo que se nos viene en mente es vitaminas B metiladas. Alguien que vaya un poquito más allá dice SAMe, ¿no? Esa adenosinmetionina. Dice, ¿por qué? Bueno, homocisteína, metionina, SAMe, y aquí un grupo metilo. Dices, hombre, pues si de homocisteína, metionina lo hago con el complejo B metilado, el complejo B metilado tiene que estar, Carlos. Y si el SAMe también me ayuda, pues a lo mejor hasta le pongo un SAMe. Yo creo que si vamos otra vez a la persona y salimos de ahí, lo primero sería pensar cuánto estrés tiene esta persona, cómo está viviendo, cuál es su contexto y sobre todo entender que realmente la cosa no va a ir solo de dar suplementos, ¿vale? Punto 1 sería eso. Si además estamos hablando de que tenemos que ayudar a la persona a metilar porque es una mujer y porque tiene un contexto de exceso de estrógenos, oye, hay cosas que podemos hacer para la aromatasa, hay cosas que podemos hacer para la progesterona. Hay determinados fitoquímicos, resveratroles, sulforafanos, catequinas de té verde, bajar inflamación, que me va a ayudar también en la fase 1 de desintoxicación. Y a lo mejor no me tengo que meter tanto con la metilación, ¿vale? Dicho esto, si además tengo que intervenir en metilación, ¿cómo lo hago? Pues normalmente podríamos decir, bueno, pues darle un complejo de metilado a todo el mundo le va a ayudar. Sí, podríamos dar 400, 600 de metilfolato, B12 podríamos dar de 500 a 1000 microgramos de B12 metilada sin ningún tipo de problema. ¿Está junto en un suplemento? Muchas veces están junto en suplementos. Algo que deberíamos ver
y si nos anticipamos es ver qué nivel de ácido fólico, qué nivel de vitamina B12 tenemos en analítica. Ya sabemos que el ácido fólico debería estar por encima de 10, 15 y no esos valores tan bajos. Y la vitamina B12 debería estar por encima de 350, 400 picogramos mililitro, como comentamos en el episodio de B12 y ácido fólico. Y esto podría ser como muy sencillo. Yo personalmente, siempre que intervengo en metilación, me ha dado mucho más rédito, hablando de mujeres, trabajar todo el resto de cosas, que la persona se sienta entendida e intentar no estresarla más de la cuenta, ¿vale? Que luego además he puesto un complejo de metilado, perfecto. Que además tenía la homocisteína alta y eso además me ha bajado la homocisteína, estupendo. Que a veces he podido utilizar algún SAMe puntualmente, no digo que no, pero creo que trabajar el contexto global es más útil, porque aquí nos lleva a lo de la glicina. Hay personas que se pueden beneficiar mucho de tomar B12 metiladas o ácido fólico metilado, pero que en cambio cuando se lo da se ponen más nerviosas, se ponen más irritables y encima no duerme bien. Y esto realmente nos complica un poco el asunto, y ahí es donde venía lo de la glicina. ¿Lo cuento? Sí. Lo cuento. Además me gustó mucho porque en un reel de Instagram lo comentó hace poco, no hace tanto, Marc Vergés, y me pareció muy útil. Evidentemente tuvo que hacerlo en un reel Instagram y ahí tienes que ir mucho a ir rápido, pero precisamente era muy interesante porque divulgaba en relación a que hay gente que toma vitaminas B metiladas y les ponen más nerviosas, que no todo el mundo tiene que tomar vitaminas B metiladas, y esto a veces no se explica del todo bien. ¿Por qué puede poner nervioso a alguien tomar ácido fólico metilado o B12 metilada? Pues mira, suele pasar y no hay una causa única. Yo voy a comentar todas las que yo conozco y profundizaremos en ella. Y os comentaré, a los que sois terapeutas, los recursos que podéis emplear por si os pasa, o si sois pacientes y os pasa, cómo poder mitigarlo si en realidad tenéis que tomar ácido fólico o B12, porque a lo mejor lo tenéis bajo en analítica, o tenéis la homocisteína alta y lo tenéis que tomar. Sí o sí, ya no estamos hablando solo de metilación, ¿no? La paradoja del asunto es que normalmente a la persona que le ocurre que se pone más nerviosa tomando B12 metilada o ácido fólico metilado es a la persona que más falta le hace. Son personas que tienen COMT lentas, normalmente. Son personas más rumiativas, más autoexigentes, más sensibles a todo en general, al estrés, no sé, incluso a los cambios de temperatura, a los cambios al sonido. Son personas de aquellas que dicen, es que en mi entorno no me entienden del todo, Carlos. Me dicen que soy raro o que soy rara. Digo, no es que seas raro o rara, es que tienes un aumento de la sensibilidad. Lo que pasa es que en un contexto de vida en el que estamos, donde todos tenemos que ir todos a una y a un determinado ritmo, escuchar al otro y preguntarle realmente cómo estás es bastante complejo. Y seguramente a veces a esas personas, hablo de mujeres, pero también podríamos hablar de algún hombre. De hecho, yo recuerdo a la persona que peor toleraba las vitaminas B metiladas, era un hombre que vino a la consulta hace un montón de años, cuando yo no teníamos ni consulta de PNI no sana en aquel momento todavía. Son personas poco entendidas por su entorno, porque realmente son los sensibles, ¿no? Les pasa todo un poco, incluso son sensibles a suplementos. Entonces, en personas que más se podrían beneficiar, porque podríamos decir, ostras, en personas que intuyes, Carlos, que tienen una COMT lenta o una histamina de metiltransferasa lenta, les podría venir muy bien un complejo de metilado. En cambio, se lo das y te dicen, no pasa ni una semana que te dicen, duermo peor, estoy más nerviosa y tengo más ansiedad. Y Carlos, tú me dijiste que esto me ayudaría en el nerviosismo, en la ansiedad y el descanso. ¿Por qué suele pasar esto? Básicamente por un motivo, o por varios motivos. Uno de ellos es el siguiente. En el momento que tú aportas complejo de metilado, estás consiguiendo que pase más homocisteína metionina y más metionina SAMe. Estás teniendo más SAMe. Esto es positivo a priori, porque el SAMe nos va a servir para ceder ese grupo metilo y desintoxicar mejor. El problema es que el SAMe no solo sirve para eso. El SAMe también cambia la excitabilidad, por ejemplo, a nivel neurológico. Aumenta, por ejemplo, los receptores a neurotransmisores como dopamina, serotonina o adrenalina. Dices, ya, ¿pero esto es positivo? Sí, positivo a nivel atencional, positivo a nivel central, es antidepresivo. Si tú además tienes capacidad vía COMT de eliminar el exceso, estás compensado. El problema es que esas personas no tienen esa capacidad de compensarlo. Entonces tienen más nerviosismo por el propio SAMe que han ido produciendo gracias al complejo B que tú le estás dando. Hay otro punto importante. En el momento que das metilfolato o metilcobalamina, especialmente metilfolato, haces que baje la actividad de una enzima muy importante que es dependiente de glicina, que se llama glicina N-metiltransferasa. ¿Sabes lo que hace esa enzima? No. Compensa el exceso de grupos metilo. Cuando hay muchos grupos metilo que no se están utilizando, en este paciente se podía beneficiar, coge esos grupos metilo y los va degradando. Degrada la glicina, produce además una molécula que se llama sarcosina,
que además es muy buena, es un nootrópico a nivel central. Pero deja de trabajar o trabaja menos cuando damos metilfolato. Por tanto, esas personas, si además tienen deficiencia de glicina, no tienen el mecanismo compensador para tolerar ese exceso de grupos metilo. Y el último factor importante es que cuando tú das SAMe, produces grupos metilo, el SAMe también sirve para pasar de colina a fosfatidilcolina. Esa fosfatidilcolina que se va transformando desde la colina, te quita colina para producir acetilcolina, que es un neurotransmisor clave para el sistema nervioso parasimpático. ¿Sí? Pasan todas estas cosas. Qué complicado. No, podemos hacer cosas para mejorarlo. Dar glicina. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer en Dar personas? colina. Por ejemplo, todo eso lo podríamos hacer. ¿Qué podríamos hacer? Vamos a resumirlo un poco con esas dos cosas que tú has dicho que son óptimas. Punto 1. Necesita una persona. ¿Es posible que una persona que tiene sensibilidad a los grupos metilo necesite tomar B12 o ácido fólico? Sí, imagínate que tiene la B12 baja o tiene el ácido fólico bajo. Por cierto, Dime. ¿puedes metilar mal y tener bien esto en analítica? Absolutamente. Tanto la homocistina como la B12 como la B9. Totalmente. Puedes tener, ahora retomamos esta parte que decíamos. Tú puedes tener el ácido fólico bien y la cobalamina bien, pero no metilarla de forma correcta, por tanto tendrás menos cofactores para metilar de forma correcta y puedes tener la homocistina. Vale, lo digo para insistir. Mira, Totalmente. si te veo bien en analítica, ya no te doy vitaminas del grupo B. Hablamos y vemos analítica. La analítica te guía sobre qué palancas puedes tocar, pero no te hace el diagnóstico. Solo desde la clínica puedes tener el diagnóstico. Hipersensibilidad al estrés, esto que decíamos. Absolutamente. ¿Qué podemos hacer con alguien que tiene sintomatología de COMT lenta y que además puede tener el ácido fólico o la B12 bajas? Imagínate, ¿le damos metilcobalamina y metilfolato? A lo mejor se lo damos. Te manda un correo, te llama y te dice, tío, esto me ha ido fatal, me he puesto más nerviosa y dame magnesio porque que necesito dormir, ¿no? Porque hay momentos que estás como... Dame algo. ¿Será que me va mejor el magnesio que la vitamina del grupo B? Hay gente que llega a consulta de las mujeres y hombres, que vienen, por ejemplo, a consultas integrativa, a consulta de hecho sana, que han pasado por diferentes profesionales, en algún momento han tomado complejo B y te lo dicen. No me des complejos B metilados porque me ponen muy nerviosa. Y a veces, el problema es que a veces hay profesionales que no se lo han creído y dicen, esto no puede ser. No, claro que puede ser. Desde el momento que te lo dice alguien, dale bola. Pero es que luego la fisiología es muy clara en este sentido. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos dar dosis muy bajas de metilcobalamina y metilfolato. Si, por ejemplo, a una persona le estamos dando 400, 600, 800 de metilfolato, empezar por 50 microgramos, que es una dosis pediátrica, por ejemplo. Y en lugar de empezar por 500 o 1000 de B12 metilada, empezar, por ejemplo, por 50 o 100. Esta es una opción acompañado de ¿qué? Colina, lo has dicho. Aportamos colina y podemos aportar entre 5 o 10 gramos de glicina para intentar que esa glicina N-metiltransferasa trabaje de forma correcta y me ayude a drenar ese exceso de grupos metilo. ¿Y no damos vitaminas del grupo B? Solo daríamos esas dosis bajitas que hemos dicho, 50, 100, a ver si las tolera. Añadido a esto, ¿qué otros cofactores podrían hacer que esto se compensara? La vitamina A. La vitamina E también es clave para la expresión de la glicina N-metiltransferasa. Y algo que es muy importante, que mientras haces eso le tendrías que decir a la paciente o el paciente sensible a vitaminas B metiladas que no tome creatina. ¿Por qué que no tome creatina? Porque la creatina, en gran medida, es producida gracias al SAMe. El SAMe, un 40 o un 50% del SAMe que producimos es para producir creatina. Si esa persona que tiene mucha sensibilidad a cuando sube sus grupos metilo o cuando sube su SAMe, ¿vale? Vía complejo B metilado, encima le aportas creatina, una parte de ese SAMe ya no lo tendrá que utilizar para producir creatina. Por tanto, todavía tendrá más sintomatología de SAMe o grupo metilo elevado. Durante esa fase, esa persona que no tome creatina, porque si no, le va a pasar más factura. Y si aún así tuviera sintomatología, lo mantienes todo igual y le cambias el complejo metilado, le das vitaminas B que no sean metiladas. Por ejemplo, le puedes dar una B12 en forma de hidroxicobalamina, que no es metilada, irá transformándose en metilo poco a poco. O le puedes dar, en lugar de un ácido fólico metilado, un ácido folínico, que además de que es activo y penetra muy bien a nivel central, no es metilado y eso le va a permitir que no tengas nerviosismo gracias a los grupos metilo en exceso. Es muy fácil esto. Esto, al final, era sencillo. Entonces le dices grupo B no metilado. Grupo B no metilado, por ejemplo. Para que no te ponga nervioso. Para todo el mundo. Sí, y parece que me has leído, pero para todo el mundo no. Ya. ¿Qué ocurriría si tienes este mismo contexto? Ahora lo complico, ¿eh? Si tienes este mismo contexto de persona que no tolera los grupos metilo, dices, bueno, pues no le doy el complejo de metilado,
le doy todas estas cosas que me has dicho, Carlos, y dos me las ha dicho Nuria, la glicina y la colina, oye, la vitamina A, y no hay ningún problema. Y le doy el complejo B no metilado y no me la juego ni con dosis bajas. Pero ¿qué pasa si tiene la homocisteína alta? Si tiene la homocisteína alta, le tendré que dar complejo B metilado seguro. Imagínate una homocisteína en 18-20. La mayoría de casos 18-20 de homocisteína, con unos niveles más o menos correctos de B12 o ácido fólico, es porque no lo estoy consiguiendo metilar. Por tanto, muchas veces son polimorfismos genéticos que hacen que no metilemos el ácido fólico de forma correcta. Son gente dependiente de ácido fólico metilado. Pero si me lo doy me pongo muy, muy, muy nerviosa. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos probar con dosis bajas de nuevo, de metilfolato, metilcobalamina, dosis bajas, y todo esto que hemos comentado que nos puede venir bien, tanto la glicina como la colina, ¿sí? Y ver si responde. Si aún así se pone nervioso con dosis bajas, podríamos dar hidroxicobalamina, que tiene capacidad de transformarse un poco en B12 metilada, poco a poco, y podríamos dar un ácido fólico no metilado, que es ácido folínico y que se vaya metilando poco a poco. Lo que pasa es que es gente, recordemos, que no tiene mucha capacidad de metilar el ácido fólico. Esto es un problema. ¿Qué dos cosas podríamos añadir? La vitamina B2, la riboflavina, que ya hemos hablado muchas veces, parece que es muy pesado con con el hierro, ¿verdad? Pues la riboflavina es clave para que la metiltetrahidrofolato reductasa, esa enzima que no trabaja bien y que hace que la homocisteína suba, trabaje un poquito mejor. Incluso hay estudios con perfiles genéticos alterados que dando solo riboflavina ya bajaba también un poquito la homocisteína. Y otro factor que a veces, a lo mejor a algunos que escucha este podcast no le gustará tanto, es reducir la proteína animal. ¿Por qué reducir la proteína animal? Porque principalmente el cofactor para transformarse en SAMe y en homocisteína es un aminoácido que se llama metionina, que está preferentemente en proteínas de origen animal. Entonces, si la persona lo tolera a nivel digestivo y puedes declinar un poquito hacia la proteína de origen vegetal, evidentemente sin perder de vista que tiene que estar bien suplementado de B12 con una hidroxicobalamina, quizá por ahí también puedas bajar un poquito la homocisteína. ¿Es rocambolesco? Sí. Pero lo rocambolesco pasa en consulta y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. A ver, ¿un exceso de metionina te da un exceso de homocisteína? Sí, acordémonos. La homocisteína se recicla a metionina, la metionina a S-adenosinmetionina, la S-adenosinmetionina a homocisteína de nuevo. Entonces, si yo no puedo reciclar bien la homocisteína, porque no puedo dar el complejo de metilado aquí, porque además me pongo nerviosa y no puedo tolerarlo, puedo reducir un poquito la metionina para que no haya más homocisteína. Lo que pasa es que eso nos lleva a una alimentación más rica en vegetales. Hay que vigilar que la B12 no nos baje, pero es una opción factible. Te encuentras muchos casos que tengan homocisteína alta, tengan polimorfismos y encima te lo iba a preguntar, no toleren las vitaminas B metiladas. En realidad no. Pero claro, en consultas como la nuestra, como NEDS, te encuentras. Y el que te encuentras, aunque solo sea que puedas ayudar a esos casos que se te han complicado y no sabías cómo ayudarle y no entendían por qué dando complejo de metilado se ponían nerviosos y al final lo dejan de tomar, la homocisteína les sube y nadie les da ninguna solución, si entiendes todo este entramado a lo mejor le puedes ayudar un poco más. ¿Y el DAO? Para que funcione mejor la enzima... La diamiroxidasa La diamiroxidasa al final es lo que decíamos antes, es una enzima que se encarga de la degradación de la histamina, pero más bien en la mucosa intestinal, por ejemplo, especialmente en el intestino delgado. Por tanto, no tendrá tanto impacto en histaminergias más sistémicas. De hecho, por eso mucha gente que te dice, ostras, Carlos o Nuria, qué bien me ha ido la DAO. Y en otras muchas personas es, yo me he tomado DAO y no me ha hecho absolutamente nada. Si tu problema de histaminergia tiene más que ver con una poca actividad de la histamina N-metiltransferasa, aunque demos mucho DAO, no va a tener una actividad, no va a tener. Y además recordemos que una de las mejores maneras para aumentar la expresión de DAO o para mejorar la funcionalidad de la DAO es trabajar en nuestras mucosas, porque es una enzima de borde de cepillo que es dependiente del estado de la mucosa y de la integridad del epitelio. ¿Y magnesio versus vitaminas del grupo B? Yo no las quieres, no tienes no las confronto. No. Sí, no las confrontaría. ¿No sirve el magnesio para mejorar esta ruta? Para mejorarla de forma indirecta. En el momento que tú aportas magnesio, si tienes un estado de más calma, de más vagotonía, por decirlo aquí, más activación del parasimpático y descansas mejor, inevitablemente vas a sobrecargar menos las vías de metilación. Pero eso podría ser magnesio, podría ser disfrutar con amigas y amigos. O butirato, hablemos del intestino aquí. El butirato aquí nos puede ayudar mucho en un contexto, sobre todo si hay una disbiosis intestinal o hay mucha permeabilidad. Claro. Es una manera, y esto que traes ahora es mejorar un sistema por algo bastante indirecto. Claro. Pero, ostras, si tenemos un paciente en consulta
que lo que le genera estrés, lo que le genera nerviosismo, lo que le genera estar todo el día pendiente de un contexto digestivo que está alterado, un estreñimiento, un exceso de diarrea o incluso una cierta inflamación en el intestino, aunque no le hablemos de enfermedad inflamatoria intestinal, mejorar la disbiosis, mejorar la permeabilidad, mejorar el estado de la mucosa, sea con butirato o sea con cualquier otro elemento que mejoremos a nivel intestinal, puede repercutir positivamente en su contexto de metilación. Claro que sí. Pero porque la inflamación de bajo grado empeora correcto, la capacidad de metilar, sí. ¿eh? Lo que pasa es que esto muchas veces no se le da tanta importancia porque siempre tenemos el contexto, y lo digo negativamente, que no le demos importancia, no lo digo positivamente, no le generamos tanta importancia y no vemos tanto esas vías indirectas porque nos centramos más en los polimorfismos genéticos, pero es más complejo que un polimorfismo genético. Yo tengo pacientes en consulta que lo he hecho todo bien a nivel de suplementación y en realidad su homocisteína ha mejorado y su contexto de metilación ha mejorado cuando han cambiado de trabajo, cuando se han separado o cuando han estado más conectadas con sus hijas o sus hijos. Realmente no tanto por la vitamina B metilada. Lo que pasa es que, ojo, he hecho un podcast hoy muy bioquímico, nos friquea esa parte, pero es la parte menos importante. ¿Hay que entenderla? Para mí sí. ¿Es una palanca de oportunidad para mejorar pacientes? Sí, pero si no entiendes a la persona te vas a quedar en la superficie. No tener estrés es la gran palanca en cuanto a hábitos de vida para metilar mejor. No me has hablado de deporte, por ejemplo. En realidad, no, es verdad, no hemos dicho deporte, pero hemos hablado de dormir, hemos hablado de pareja, hemos hablado de trabajo. Dormir y estrés ha salido. Lo amplío. Cualquier cosa en tu vida, si es sana, mejor, que te lleve a estar más tranquila, más relajada o disfrutando más, va a ser mucho mejor que tomar complejos metilados para Mejor quieres decir, vas a metilar mejor, ¿eh? Absolutamente. ¿Por qué? Y es muy sencillo. La metilación, hemos dicho, ese proceso de metilación o esa cascada bioquímica que hemos nombrado sirve para detoxificar adrenalina y noradrenalina por la activación del sistema nervioso simpático. Ok. Por tanto, Carlos, ese embudo de la metilación va a estar funcionando mejor contra menos cosas tenga que desintoxicar. Sí. Por tanto, vivir más tranquila, dormir mejor, hacer deporte, conexión social, etcétera. Eso va a ayudar a la metilación mucho más que un suplemento. Muy bien. El problema, que eso es lo más difícil de cambiar. Bueno, pero como terapeutas, si nos lo ponemos en la cabeza, estás todo el rato dando la chapa al paciente diciéndole, a ver, ¿qué podemos hacer para intentar sufrir un poco menos en esta vida y tener una vida más circadiana? Y mientras tanto, vamos con el suplemento, sí, porque sí. Tu vida no la podrás cambiar, evidentemente, de la noche a la mañana. Le doy una vuelta de tuerca, eso también, te la compro totalmente, esta parte. Y también me gustaría que el resto de terapeutas, y nosotros lo tenemos muy en cuenta, y de hecho hemos estado hablando hace muy poquito en un webinar sobre este tema, vigilemos también como profesionales cuando estamos volviéndonos locas y locos con la parte bioquímica, de que la propuesta terapéutica genere más estrés que beneficios positivos, porque eso tampoco va a ayudar a metilar excesivamente. Si tenemos a alguien que le estamos focalizando en lo mal que hace las cosas, en que no se mueve, en que come mal y en la restricción alimentaria, lo más posible es que por mucho que le des SAMe, complejo de metilado, o montes toda esta película que yo estaba hablando, para compensar la excitación de las complejos B metilado y haces todo perfecto y te lo aprendes todo a nivel bioquímico, si tu propuesta es estresora, olvídate porque no va a mejorar su contexto de metilación y va a seguir teniendo tensión mamaria, va a seguir teniendo migraña premenstrual, va a seguir teniendo una sintomatología que era la que no te interesaba. En las notas del episodio dejamos puestos, como siempre, el enlace para acceder a la tercera edición de nuestro máster de PNI y Nutrición Funcional y también al nuevo libro donde hacemos una radiografía de las analíticas, especialidad de Carlos, en este nuevo libro que sacamos que se llama El mapa interno de tu salud. Gracias, Carlos. A ti, Nuria. Y gracias a todas.